¿Y si la estrategia colonial más antigua fuera derrotada por la astucia de una nueva generación africana? Imagina que Francia y sus aliados, convencidos de su superioridad, orquestan ataques coordinados para desestabilizar Burkina Faso, eligiendo como escenario las zonas rurales más vulnerables. El objetivo: provocar el caos, distraer al ejército nacional y abrir la puerta a un golpe desde el interior. Pero esta vez, el plan imperial se topa con un muro inesperado. El capitán Ibrahim Traoré, joven líder y estratega, anticipa la jugada y decide no caer en la trampa. En lugar de mover sus fuerzas principales de la capital, crea en secreto una nueva fuerza militar, formada por miles de combatientes especialmente entrenados y desplegados donde el enemigo menos lo esperaba. Con inteligencia y discreción, Burkina Faso transforma la amenaza en oportunidad, girando la emboscada contra los propios imperialistas. Así, cada ataque previsto se convierte en una derrota para los desestabilizadores. No solo resisten, sino que cambian las reglas del juego, demostrando que una visión africana, unida y moderna, puede frustrar los planes más calculados del neocolonialismo. El riesgo es inmenso. Si Burkina Faso fracasa, perderá su soberanía, sus recursos y la estabilidad de su pueblo. Pero si triunfa, abrirá un nuevo capítulo de dignidad y autodeterminación en África. Para comprender cómo Burkina Faso llegó a este punto decisivo, es esencial explorar el contexto histórico y las fuerzas que se enfrentan en este conflicto. La historia de Burkina Faso ha estado marcada por la intervención extranjera y la lucha por el control. Desde su independencia, Francia y sus aliados han desplegado estrategias complejas de manipulación, usando la política y la fuerza militar para mantener su influencia en el país. Por décadas, el ejército burkinés fue un reflejo de esa vulnerabilidad, fracturado por divisiones internas y atado a las cadenas de la dependencia, tanto económica como militar. Esto facilitó que potencias externas intervinieran a su conveniencia, alimentando crisis y favoreciendo a líderes sumisos a intereses ajenos. Pero la llegada de Ibrahim Traoré marca un antes y un después. Su liderazgo representa una ruptura radical con esa historia de sumisión colonial. Por primera vez en mucho tiempo, Burkina Faso cuenta con un mando que no solo entiende el juego imperial, sino que está dispuesto a desafiarlo abiertamente. Durante años, la constante amenaza de golpes de Estado internos ha sido una de las herramientas favoritas del guión imperialista. Estos golpes no solo buscaban desestabilizar al país, sino también frenar cualquier intento de autodeterminación real. Para Francia y sus aliados, dividir y debilitar al ejército burkinés era la clave para seguir controlando el destino de la nación, sin importar el costo humano o social. Comprender este trasfondo es vital. Solo reconociendo cómo se tejieron estas redes de manipulación y dependencia, se puede evitar repetir errores del pasado y no subestimar los peligros actuales. Perder de vista esta historia significa arriesgar la soberanía y el futuro de Burkina Faso. Ahora, veamos el conflicto central, la trampa rural y la respuesta innovadora de Traoré. Es momento de analizar cómo esa historia de manipulación se traduce en estrategias concretas en el presente, y cómo Traoré utiliza ideas audaces para proteger a su pueblo. El plan era simple: dividir para vencer, pero esta vez encontraron una muralla impenetrable. Los imperialistas, liderados por Francia y sus aliados, creían que podían repetir la vieja táctica de dispersar al ejército principal de Burkina Faso, lanzando ataques coordinados en zonas rurales y alejadas. Querían crear caos, forzar desplazamientos masivos y debilitar la protección de la capital, esperando que Ouagadougou quedara vulnerable ante un golpe interno apoyado por antiguos agentes estatales. Pero el capitán Ibrahim Traoré no cayó en la trampa. Anticipando los movimientos del enemigo, inició el reclutamiento y entrenamiento de fuerzas especiales capaces de operar en los bosques y en las áreas rurales más difíciles. Un ejército invisible, preparado para cazar a los saboteadores donde menos lo esperaban. Mientras tanto, la guardia de la capital nunca se relajó. El grueso del ejército jamás abandonó Ouagadougou, frustrando el plan de golpe de Estado
y cerrando la puerta a los traidores internos. La estrategia de Traoré fue mucho más allá del simple despliegue físico. Integró tecnología de última generación, como el uso de drones para vigilancia constante, y consolidó alianzas clave con potencias como Rusia y China. Esta cooperación internacional permitió identificar con precisión las rutas de infiltración y actuar con contundencia antes de que los ataques se materializaran. El margen de error era inexistente. Si la anticipación estratégica hubiese fallado, el país habría caído en manos de los golpistas, provocando no solo el colapso del gobierno legítimo, sino una crisis humanitaria de dimensiones incalculables. Miles de vidas y el destino de la nación estaban en juego. Hoy, Burkina Faso demuestra que una visión africana, patriótica y moderna puede vencer las viejas tretas imperiales. El país no solo resistió, sino que transformó la emboscada en una lección para el mundo, consolidando su soberanía a través de la unidad, la innovación y el liderazgo auténtico. Sin embargo, cada victoria tiene un precio y abre nuevos desafíos. ¿Qué le espera ahora a Burkina Faso, tras haber desbaratado este complot internacional? Con el guión imperial desbaratado, el tablero de África cambia por completo. La nueva arquitectura de defensa implementada por Burkina Faso garantiza que la capital permanezca segura y que las zonas rurales estén protegidas. Gracias a una fuerza especializada, el país evita el clásico dilema de retirar tropas de la capital para proteger aldeas remotas, cerrando así la puerta a golpes internos y manipulaciones externas. Esta estrategia ha fortalecido la unidad nacional y el sentido de causa común dentro del ejército. La moral es más alta que nunca, no solo por la victoria reciente, sino por la convicción de luchar por una causa auténticamente africana. Soldados, voluntarios y comunidades rurales sienten que, por primera vez en décadas, cada sacrificio tiene un propósito claro y compartido. El liderazgo de Ibrahim Traoré demuestra que una estrategia africana propia puede superar incluso los planes más sofisticados de las potencias imperiales. Él ha sabido anticipar los movimientos del adversario y responder con innovación, en lugar de reacción. En este modelo, la soberanía no es solo un ideal, es una práctica diaria y concreta. El control efectivo del territorio, del espacio aéreo y de las fuerzas internas representa un modelo innovador de soberanía. Burkina Faso no depende de potencias externas. Su fortaleza proviene de la combinación de tecnología, formación local y una visión estratégica centrada en su propio pueblo. El éxito de Burkina Faso puede encender una chispa en otras naciones africanas sometidas a presiones o amenazas similares. Ver a un país ejercer su derecho a la autodeterminación y defenderse con éxito inspira a millones de africanos a repensar su propio destino. Pero existe un riesgo enorme. Si no se aprovecha este precedente, el continente podría seguir atrapado en el ciclo de intervenciones y dependencia extranjera. Ignorar la lección de Burkina Faso sería perder la oportunidad de un verdadero renacimiento africano, donde la soberanía y el liderazgo auténtico son la norma y no la excepción. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos, desde nuestra propia realidad, aprender de esta experiencia y evitar repetir los errores del pasado? Veamos las lecciones prácticas que nos deja esta transformación. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a desafíos de manipulación y poder externo? Esta pregunta es mucho más relevante de lo que parece, y la experiencia reciente de Burkina Faso nos ofrece respuestas contundentes. Primero, la historia demuestra que invertir en la formación y la cohesión nacional es más valioso que depender de fuerzas externas. Cuando una nación fortalece a sus líderes, capacita a su población y promueve la unidad, construye una base sólida que ninguna potencia extranjera puede fácilmente desestabilizar. El liderazgo auténtico va más allá del carisma o la fuerza. Se trata de tener visión para anticipar amenazas, previsión para prepararse ante lo inesperado y, sobre todo, dedicación al bien común por encima de los intereses personales. Ibrahim Traoré demostró cómo un líder genuino puede transformar obstáculos en oportunidades. La unidad y el patriotismo han sido, históricamente, las claves para resistir la manipulación foránea.
Cuando una sociedad se reconoce en un mismo propósito y sus miembros se apoyan mutuamente, la influencia externa pierde su fuerza. La cohesión nacional, respaldada por valores compartidos, se convierte en un escudo poderoso contra cualquier intento de división. Hoy más que nunca, la tecnología y la innovación deben estar al servicio de la soberanía y no de la dependencia. Burkina Faso ha apostado por el desarrollo de capacidades propias, empleando tecnología avanzada para fortalecer su defensa. Esto demuestra que la independencia real se construye con conocimiento, creatividad y control sobre los recursos estratégicos. Pero no basta con resistir. La clave está en anticipar los movimientos del adversario, pensar con varios pasos de ventaja y no caer en las trampas del pasado. Estar preparados implica estudiar el entorno, aprender de la historia y actuar con determinación cuando se presenten desafíos inesperados. Ignorar estas lecciones solo perpetúa la vulnerabilidad y el sometimiento. En cambio, aplicarlas puede abrir las puertas hacia una independencia genuina, permitiendo que los pueblos recuperen el control de su destino y su dignidad. Así llegamos al momento crucial. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva y actuar? En el siguiente apartado, exploraremos cómo estos principios pueden aplicarse en tu vida diaria y en cualquier contexto donde se enfrenten desafíos de poder y manipulación. La revolución silenciosa de Burkina Faso ya empezó, y tú decides si formas parte del cambio. Hoy, el pueblo burkinés no solo ha resistido, sino que ha demostrado que la autodeterminación no es un sueño lejano, sino una realidad posible cuando hay visión y coraje. Bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, Burkina Faso ha dado la vuelta al guión, anticipando y frustrando la estrategia de desestabilización de Francia y sus aliados. No se trata de magia, sino de organización, unidad nacional y una apuesta decidida por la innovación y la defensa patriótica. El riesgo de quedarse pasivo es claro. Aceptar la antigua narrativa de dependencia es entregar el futuro a manos ajenas. Cada vez que callamos o ignoramos estos procesos, reforzamos la idea de que el destino africano está predeterminado por intereses externos. Pero actuar, decidir, apoyar la autodeterminación, es reclamar el derecho a escribir nuestra propia historia. En este momento, ser espectador es perpetuar el caos y la intervención, pero formar parte del cambio es recuperar dignidad, poder y control sobre el destino propio. Burkina Faso ya ha dado el primer paso, demostrando que la soberanía no se pide, se conquista con inteligencia, valentía y trabajo colectivo. La pregunta queda abierta y te interpela a ti. ¿Vas a quedarte del lado de la resignación o te sumas a la ola de quienes deciden no rendirse nunca más? El cambio verdadero empieza cuando transformamos la indignación en acción y la esperanza en compromiso diario.